La mañana del sábado 26 de noviembre, el mundo se levantó con la noticia de la muerte del líder cubano Fidel Castro. De otro lado, en la Asamblea Nacional se debate el proyecto de ley reformatoria, la Ley de Servicio Público y el Código de Trabajo que regula los feriados en el país. Asimismo, se aprobó de manera definitiva el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación Ingenios. Todos estos serán temas de análisis hoy aquí en Tesis y Antítesis. Bienvenidos todos, yo soy Belkis Sánchez. Virgilio Hernández, asambleísta por el Movimiento País. Asambleísta Hernández, ¿podrá abrirse Cuba a la pluralidad? Mire, creo que la pregunta fundamental es sobre todo si se podrán mantener los acuerdos que inicialmente existen con los Estados Unidos para poder superar el criminal bloqueo que existe a Cuba. El sistema político cubano es un sistema diferente y es un sistema en el que también se han ido provocando cambios, pero no hay que perderse. El problema fundamental de Cuba pasa sobre todo por superar el bloqueo criminal y las consecuencias que este bloqueo genera. Luis Fernando Torres, Cambio PSC. Asambleísta Torres, tras la muerte del líder cubano Fidel Castro, ¿Cuba necesita abrirse hacia la pluralidad? Urgentemente Cuba debe abrir el cauce democrático, recuperar las libertades para sus ciudadanos e implantar una economía de mercado. De lo contrario, seguirá por la ruta de la pobreza y del atraso económico. El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, falleció a los 90 años de edad en La Habana. Fue su hermano, el presidente Raúl Castro, quien el 25 de noviembre, a través de un comunicado por televisión, dio la noticia al mundo. Según el diario El País de España, la muerte de Castro cierra 60 años de historia desde que desembarcó en Cuba con un grupo de rebeldes provenientes de México en 1956 para impulsar la guerrilla que derrocó a Fulgencio Batista en 1959. El gobierno de Cuba decretó 9 días de luto y el programa oficial para los funerales de Castro iniciaron el 29 de noviembre con la presencia de varios líderes y mandatarios de los 5 continentes. Las cenizas de Castro recorrerán 13 de las 15 provincias de la isla. Estas serán enterradas en el cementerio de Santiago de Cuba, donde reposan los restos de José Martí. Y bien, vamos a iniciar este debate con usted, asambleísta Torres, por el primer punto que señalaba al inicio de este programa. ¿Qué sentimiento particularmente le generó a usted la muerte del líder cubano Fidel Castro? ¿Podemos hablar de un legado? Más allá de los méritos personales que indudablemente tuvo para llegar al poder y para mantenerse directamente en él 47 años e indirectamente 57 años, los resultados arrojan un saldo rojo. ¿Cuántas personas murieron en el paredón directamente por orden de Fidel? Es una de las grandes preguntas que deberán responderse. ¿Cuántos pasaron por las mazmorras cubanas, por las cárceles, por orden de Fidel? Es otra de las respuestas que deberán contestarse. Y en el ámbito económico y social, ¿cómo pudo Cuba, que en 1959 era una de las 5 economías más pujantes, más importantes de América Latina, haber caído hasta quedar actualmente tan solo por delante de Haití? Y en 57 años de ejercicio del poder, directa e indirectamente, hemos podido ver que los cubanos dejaron su país, los ingresos de los cubanos prácticamente ínfimos, la calidad de vida completamente deplorable, los servicios de salud para el gran público, prácticamente unos servicios que no guardan la decencia con los seres humanos. 30 segundos. Eso es lo que hemos podido ver. En educación, tal vez algunos logros. Por consiguiente, el legado de Fidel Castro no es un legado para aprender, no es un legado para emular, es un legado para saber que lo que hizo en el poder durante 57 años, directamente él y luego con su hermano, no debería repetirse en ningún país de América Latina. Correcto, asambleísta, gracias. Asambleísta Hernández, ¿qué dice usted? Es increíble cómo algunos analistas, sectores de oposición, de la oposición cubana,
radicada en Miami, y también algunos sectores políticos pueden describir la situación de Cuba al margen de un criminal, ese sí, criminal bloqueo. ¿Cómo es posible dar cuenta de la situación actual económica, del sistema de educación y salud que siguen siendo de los mejores, reconocidos por los propios organismos de Naciones Unidas, sin mirar las implicaciones que tiene el bloqueo para la isla? Esto es realmente inconcebible, es, digamos, un ejercicio de no mirar la realidad, de dejarse envanecer por el odio y con ese odio tratar de analizar una situación política que ha estado siempre marcada por el bloqueo. Sin duda, el bloqueo ha incidido en las condiciones actuales de la isla. Y a pesar de este criminal bloqueo ejercido por la potencia más grande del mundo ante un pueblo en el que no existe la amenaza militar ni la amenaza nuclear, sino únicamente la dignidad de su gente, sin embargo, sigue siendo agredida de manera permanente, constante. Ahora en estos últimos años, que ha empezado precisamente las negociaciones para superar el bloqueo, ya sin embargo, en este momento hay una situación de incertidumbre, puesto que el nuevo presidente no se sabe cuál va a ser el destino de las negociaciones con Cuba. De las primeras declaraciones ha señalado más bien que congelaría esos procesos de acercamiento y de levantamiento del bloqueo que existe a Cuba. De tal manera que cualquier realidad que se pretende establecer sin mirar lo que ha significado el bloqueo es simplemente no mirar la realidad, actuar, lo señalo, buscando evitarla y al mismo tiempo, yo diría, hasta con un poco de cinismo, porque es tratar de buscar responsabilidad en quienes han ejercido la conducción cubana sin mirar las condiciones concretas a las que somete a ese pueblo el bloqueo por parte de los Estados Unidos. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿la muerte de Fidel Castro podría implicar en cierta medida cambios en el sistema político? No hay la menor duda. El hermano Raúl está tan anciano como Fidel, deberá dejar el poder y ocurrirá en Cuba lo que normalmente ha ocurrido en estos regímenes totalitarios, la lucha interna hasta que en un momento exista la eclosión popular necesaria para abrir el camino a una verdadera democracia. Pero ¿no cree usted que todo este tiempo ha permitido más bien ir formando cuadros, si se quiere, por utilizar ese término, para mantener ese proceso? Es que no conviene que se mantenga. Si se mantiene ese proceso dictatorial, autoritario, indudablemente colapsará el esfuerzo de los cubanos de ir hacia una economía en libertad, una economía democrática, y yo veo que el final de este régimen totalitario está muy cerca. Sí, pero yo, por ejemplo, no hablaba de conveniencia, porque también hay que mirar cuál es el sentir de los ciudadanos en Cuba. Un ejemplo de ello lo pudimos evidenciar en las honras fúnebres, donde vimos gran cantidad de personas participando de aquello y mostrando su solidaridad. Irán algunos, pero mire usted, los jóvenes cubanos prácticamente forman parte de una generación perdida. Esta dictadura les quitó la esperanza de progresar, les esclavizó a tal punto de tenerlos en Cuba con salario básico que no llega a los $15 de manera nominal. Pero lo más grave es que después de 57 años, 30 segundos. La revista Forbes ya ha descubierto una fortuna y unas propiedades que bordean por ahora los $800 millones que pertenecerían a Fidel y a su entorno. Entonces, mucho tiempo en el poder no solamente implica esclavitud para los ciudadanos, sino corrupción y enriquecimiento de aquellos que están tanto tiempo en el poder. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Tratar de menospreciar las manifestaciones de afecto es parte de este ejercicio de no ver la realidad, ¿sí? Filas interminables de gente para poder rendir un último homenaje a quien ha sido uno de los más importantes líderes del siglo XX y del siglo XXI. Esto ha sido reconocido incluso por mandatarios de signo ideológico distinto. El presidente mexicano y otras altas autoridades de distintos países del mundo estuvieron presentes en las honras fúnebres que se rindieron por parte del Estado y del pueblo cubano a Fidel. Y hay algo que no se compra, es el cariño de la gente. Hay algo que no se puede forzar
y es las manifestaciones de aprecio. ¿Y todo eso a qué responde, asambleísta Hernández? Porque ahí yo quiero aterrizar un poco y tener su visión en este caso del legado en sí que dejó Fidel Castro. Sí, precisamente por eso, porque hay el reconocimiento que a pesar de las condiciones impuestas por el bloqueo, a pesar del boicot permanente que existe de parte de la mayor potencia mundial y de otras, sin embargo, en Cuba se han logrado desarrollos fundamentales. Yo creo que más bien esa juventud reconoce, por ejemplo, que el sistema educativo cubano es uno de los mejores del mundo, que así lo han manifestado los propios organismos de Naciones Unidas. Lo mismo respecto al sistema sanitario en la isla, también es uno de los más reconocidos, donde más avances ha existido. Es sin lugar a duda donde más se han formado médicos que además han sido solidarios y han podido colaborar en distintas partes del mundo. De tal manera que todos estos temas que se señalan es parte de esta propaganda que lo que busca es desvirtuar los méritos de uno de los hombres más valiosos que ha tenido el mundo en el siglo XX-XXI. ¿No? Esto de la propaganda, de los millones que acumula, es parte de lo que se ha dicho durante las últimas décadas, sin que se haya podido comprobar. Y responde a una lógica propia de un sistema político distinto, un sistema político de amplia representación de base, en que cada uno, por ejemplo, de sus diputados son elegidos por secciones territoriales y sociales, y muchos de ellos no cobran sueldo. Esa representación, una representación honorífica, de tal manera que es un distinto tipo de democracia, y me parece que este cariño evidencia eso, evidencia el aprecio y el reconocimiento a las transformaciones que han existido en la isla. Correcto, asambleísta. Si bien este tema demanda más reflexiones todavía y más criterios que compartir, yo les quiero proponer a ustedes cerrar este debate en este punto para en el siguiente bloque avanzar con aquellos otros aspectos que hemos planteado para este programa. Amigos, es tiempo de una primera pausa, no se vayan porque al volver continuamos con más de Tesis y Antítesis. Tesis y Antítesis llega a ustedes a través de la señal abierta de la televisión legislativa. Canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. Y por la web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Amigos, continuamos con más de Tesis y Antítesis y ya como lo habíamos anticipado, en este bloque nos vamos a concentrar en otro tema que concitó la atención esta semana dentro de la agenda de actividades legislativas. El pasado martes 29 de noviembre se efectuó el primer debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, y al Código de Trabajo. Este proyecto de ley tiene que ver con la regulación de los feriados en el país. De inmediato vamos a compartir con ustedes un reportaje que recoge los principales aspectos abordados durante la discusión. Luego de 2 intervenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional concluyó el primer debate del proyecto de ley que regula los feriados de iniciativa del Ejecutivo. El ponente de la propuesta, el asambleísta Ángel Rivero, explicó que, entre otras cosas, el documento establece que los feriados que coincidan con fines de semana se los pueda pasar a viernes o lunes respectivamente, y que lunes y martes de carnaval sean considerados como días de descanso obligatorio. En el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución de la República de Ecuador se establece el derecho a la vida digna que asegura el descanso y el ocio. Rivero explicó además que lo que se busca es incentivar el turismo y reactivar la actividad económica en el país. Según informe de la FENACATUR, el turismo constituye en estos momentos en Ecuador la tercera fuente de ingresos no petroleros. Sin embargo, para el asambleísta Fernando Bustamante, el proyecto es contradictorio. Allí cuestionó que se hace referencia al ocio y descanso y a la vez se plantean generar ganancias para fortalecer la industria del turismo. Que lo que queremos es tener tiempo libre para que la gente sea más productiva, como en Finlandia, por ejemplo. Postura que generó discusión, pues las legisladoras Mardieri Vázquez y Mari Verduga insistieron en que lo que se busca es activar la pequeña y mediana economía, sobre todo en las zonas afectadas por el terremoto. Que cuando uno descansa, la productividad y la eficiencia y eficacia en su trabajo es mayor. Puedan mirar cómo la economía se reactiva hasta de las personas que nunca tienen la oportunidad ni de poder vender una empanada, pero que cuando hay turismo, pero cuando salen a recorrer las carreteras del país, aunque sea sacan un puestito. Y de inmediato surgieron las propuestas para ser incorporadas en el documento. Las asambleístas Vanessa Fajardo y Rosa Elvira Muñoz solicitaron algunos cambios.
Que sea mediante reglamento, que se regulen los mecanismos de atención y respuesta de estos servicios que servirán para repotenciar las actividades productivas del país. Para que también los feriados no sean recuperados. Estoy hablando de las capitales de las provincias, pero también podemos decir de cada uno de los cantones. Ahora resta que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores analice las observaciones presentadas por los legisladores para luego elaborar el informe para segundo debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Bien, asambleísta Torres, ¿cuál es su primera lectura a propósito de este proyecto de ley y lo que pudimos escuchar ya a lo largo del primer debate? El proyecto tiene como finalidad promover el turismo y, en segundo lugar, también reconocer un mayor tiempo de descanso para el trabajador y su familia. Las dos finalidades de la ley son positivas. Sin embargo, hay un tema, un cabo suelto, que debe estar suficientemente explicado y aclarado, y es el que tiene que ver con el sector productivo ecuatoriano. Dicen los empresarios del país que esta modificación de los feriados podría tener costos adicionales para el sector productivo del orden de los 400 millones de dólares anuales, porque tendrían que cubrir los días no trabajados. La comisión para el segundo debate sería conveniente que informara si efectivamente esa es la cifra, es o no la proyección, y debería tratarse de encontrar un término medio para que se promueva el turismo. Es verdad, el trabajador pueda descansar con su familia en días tan críticos como los de Navidad o el fin de año, pero que no se afecte sobre todo al sector productivo, empresarial, y al tener que asumir mayores costos, indudablemente tendría problemas de resultados financieros y económicos al finalizar el año, en medio de esta grave recesión por la que está viviendo el país. Una recesión que se expresa en caída de ventas, bajo poder adquisitivo y, en último término, también en bajas ganancias, utilidades para las empresas y, sobre todo, un horizonte más estrecho para mantener incorporados a la vida laboral a miles y miles de trabajadores ecuatorianos. Bien, ya vamos a profundizar sobre aquello, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, básicamente sí, hablar del objetivo de esta ley y un poco el criterio en respuesta a lo dicho por el legislador Torres. A ver, yo creo que esta es una ley positiva. En este momento los ecuatorianos disponemos por norma legal de 9 días feriados al año y uno generalmente que se realiza en la respectiva circunscripción que cada uno vivimos, 10. Con este proyecto se tendría 11 días feriados al año, porque los de carnaval ya no serían recuperables, y adicionalmente el día que existe en cada uno de los cantones en los que todos los ecuatorianos vivimos, ¿no? ¿Qué es la ventaja de este proyecto? Que se puede, porque además hay la obligatoriedad, no olvidemos de eso, de que al año, al inicio de cada año, se puede establecer ya cuáles van a ser los días feriados, ¿no? Puesto que las fechas patrias ya están determinadas, pero en cambio las fiestas religiosas cambian en ese calendario, y para evitar esta incertidumbre al inicio del año habría que establecer un cronograma. ¿Esto qué permitiría? Permitiría que se pueda programar de manera adecuada. Esto generaría incentivo para que los ciudadanos puedan ver en qué época del año se pueden mover. Al mismo tiempo, permitiría que los feriados que caen en día sábado se tengan también el viernes, y aquellos que caen en domingo puedan tenerse el lunes, ¿no? Y esto ayudaría a la planificación de las familias. Al inicio de cada año podríamos ya saber cuáles son los feriados y podríamos determinar en qué momento vamos a poder ocupar esos feriados para actividades turísticas. Correcto. Pero 30 segundos. También cuando uno está en casa, en general, todo lo que permite el ocio también genera un movimiento de la economía, porque si se está en casa, a veces se busca actividades recreativas en las cuales emplearse, o se sale eventualmente también al interior de la misma ciudad. Es decir, siempre hay una actividad que genera consecuencias económicas, que me parece positivo incentivar. En el tema del sector productivo, yo creo que no, siempre yo tomo con precaución lo que dicen los sectores productivos, porque hay una alarma y después esa alarma no se verifica en la realidad, más cuando el proyecto y la propia comisión establece que se puede compensar
con otro día de una semana diferente, ¿no? De tal manera que no tenga costos ni gastos adicionales. Correcto. De tal manera que creo que hay que apoyar ese proyecto y mirar también con atención estos temas. Gracias, asambleísta. Este elemento que citaba el asambleísta Hernández, asambleísta Torres, ¿no convence un poco o no deja un poco de tranquilidad frente a esta inquietud que usted manifestaba? Mire, yo voy a apoyar la aprobación de esta ley, solamente espero que la comisión explique debidamente el impacto que tendría el aumento de días feriados para el sector productivo ecuatoriano. Y esta preocupación mía nace del hecho de que la situación económica del país es difícil. El país se encuentra todavía en una recesión. No hemos recuperado la senda del crecimiento. Y por esta recesión tenemos ventas que caen, ingresos de los ciudadanos que han caído a tal punto que podríamos decir que los ciudadanos, inclusive en ciertas circunstancias, están con los bolsillos vacíos y ya viene el mes de diciembre. Por ello, me parece que es importante que la comisión explique sobre todo el impacto que tendría el aumento de un día feriado más en el sector productivo ecuatoriano. Como le dije, varios sectores productivos dicen que el impacto sería del orden de los 400 millones de dólares. ¿Será verdad o no? La comisión debería efectivamente verificar. Por lo demás, mientras más días de ocio tenga la familia, el cabeza de familia, es mejor, porque así la familia puede también estar unida, gozar de días de descanso. Pero en la situación en la que estamos, la recesión es el foco rojo que se prende en el semáforo para que cualquier decisión que se tome sea una decisión bien pensada. Estos días, por ejemplo, ya se anuncia el envío de un proyecto que crearía un nuevo impuesto, el impuesto a la plusvalía inmobiliaria. Un impuesto en recesión es lo más irracional que se puede pensar. Pero un día más de feriado no esté en la misma situación de tener un impuesto. Correcto. Pero es importante que se valore exactamente el impacto en el sector productivo. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Ya la comisión, en los aportes que realizó para el primer debate, introdujo algunas modificaciones, algunos cambios. El primero, precisamente, el que se garantiza que durante los días de descanso siempre exista la provisión de los servicios públicos básicos. Esta es un tema que está, digamos, considerado en la Constitución, pero que la comisión consideró pertinente también incorporar en el proyecto. Y un segundo aspecto que se menciona es que en las industrias o en las labores del sector privado se podrá, de las cuales no se puede interrumpir las actividades, se designará, dice exactamente la comisión, otro tiempo igual de la semana para el descanso o pagar a sus trabajadores la remuneración que corresponda, obviamente con el correspondiente recargo, porque se vuelven días en los que hay que pagar de manera extraordinaria. Entonces, correcto, si el empleador no quiere pagar las horas extras extraordinarias por ser un día de descanso, entonces puede compensar con otro día de la semana. De tal manera que no me parecen exactos los datos que ha señalado el sector productivo. Adicionalmente, creo que esto genera precisamente un círculo virtuoso, porque si se mueve más, si es que hay mayor turismo interno, esto también genera mayor consumo, y si hay mayor consumo, finalmente todos ganamos. Solo para mencionar un dato, ¿no? En la información del Ministerio de Turismo del último feriado, el 2, 3 y 4 de noviembre, la ocupación promedio de los vuelos fue del 73%. La ocupación de los hoteles en el primer día del 75.6% y en el último casi del 80%. De igual manera, se obtuvo un promedio del 94.9% de la ocupación de ferrocarriles del Ecuador. Y mira que hay una cosa importante, Luis Fernando, que seguramente a ti te interesará. De las provincias más visitadas de la sierra son Pichincha y luego Tungurahua. De tal forma que hay un altísimo turismo interno a Tungurahua. Está por encima incluso de algunas otras provincias de la costa, Santa Elena, Manabí, pero luego tenemos Guayas, Pichincha y Tungurahua.
De tal manera que creo yo que este proyecto en general va a contribuir a una dinamización de la economía sin afectar a los sectores productivos. Correcto, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Vamos de inmediato a dar paso a una nueva pausa, cerrando ya la discusión a propósito de estas reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público y al Código de Trabajo, tendiente a regular los feriados en el país, además de otros temas, para en el siguiente bloque concentrarnos ya en lo que fue la aprobación definitiva del proyecto de Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación Ingenios. Con ese tema volvemos. Pueden ver, escuchar y escribir a Tesis y Antítesis a través de YouTube, Facebook y por nuestra cuenta Twitter @Tesis y Antítesis. Amigos, continuamos con más de Tesis y Antítesis. Estamos ya en el bloque final de este programa y queremos comentarles, con 79 votos afirmativos, la Asamblea Nacional se allanó totalmente a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación Ingenios. Compartimos con ustedes en el siguiente reportaje cómo se produjo el desarrollo precisamente de esa sesión. Con 79 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió aprobar la objeción parcial al proyecto de Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación denominado Ingenios. El único en intervenir durante el debate fue el presidente de la Comisión de Educación, Raúl Abad, quien explicó que los 19 cambios propuestos por el presidente de la República no modifica el fondo y espíritu de la propuesta. Es decir, que el trabajo de la Comisión y el trabajo de la Asamblea Nacional ha sido muy bueno. Por eso que no, son cosas de forma, porque de fondo no se lo toca absolutamente nada. Es por ello que insistió que el veto aclara, mejora y precisa varios artículos del código, como por ejemplo los paradigmas existentes entre la generación, uso y aprovechamiento del conocimiento. Respecto al veto, considera necesario otorgar a la entidad gestión técnica respecto a la administración del depósito de las muestras vivas, ya que es un requerimiento de capacidad técnica, infraestructura y especialidades que integran la conservación. Además, resaltó las bondades que aseguró traerá la vigencia de la propuesta, como es la promoción y desarrollo del talento humano y sistemas de educación. En el proyecto le permite la contratación de personal de investigación científica que no se encuentra dentro de la carrera de investigador en las instituciones públicas. Cabe recordar que el proyecto de código fue tramitado al interior de la Comisión de Educación. Además, fue sometido a un proceso de consulta prelegislativa. Y el veto del Ejecutivo fue aprobado por unanimidad al interior del órgano parlamentario. Ahora resta que el Legislativo envíe el documento al registro oficial para su publicación y puesta en vigencia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Bien, asambleísta Torres, continuamos con usted. El proyecto de código más conocido como Ingenios es una ley de más de 700 artículos. De todo su contenido, ¿qué podemos resaltar como positivo? Difícilmente uno puede destacar un punto y no otro, pero hay algunas preocupaciones alrededor del código. Se aprobó, por ejemplo, dentro de él el código de ética para los creadores de conocimiento. Y como dije, en el debate correspondiente, se creó también el Tribunal de Ética. Bueno, ¿qué va a hacer este tribunal? Creo yo que se parecerá a los tribunales de la Inquisición, porque va a juzgar el comportamiento ético de los investigadores, de los creadores de conocimiento, cuando lo importante es que los creadores tengan completa libertad para desplegar todas sus energías en beneficio de la creación de conocimiento en el país. El Código de Ética, el Tribunal de Ética, me parece desde todo punto de vista un tema negativo que empaña completamente cualquier esfuerzo que se haya hecho en el Código Ingenios para poder estimular a los creadores y generadores de conocimiento. El otro tema preocupante en el Código es el conjunto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Se destroza a las universidades privadas porque mediante la figura de partes relacionadas
las universidades privadas ecuatorianas van a tener serias dificultades para asumir su función de generadoras de conocimiento y de educadoras. Esta reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, incorporada dentro de la parte final del Código Ingenios, al final tendrá un impacto negativo en la generación de conocimiento, en la formación de aquellos jóvenes estudiantes que utilizan las universidades privadas para aprender y para formarse. Correcto, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, de manera general, ¿cuál podríamos destacar que es el aporte del Código Ingenios a la legislación nacional? Yo creo que, lejos de lo que señala Luis Fernando, más bien este código de economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación, conocido como Ingenios, más bien lo que busca es proteger a los investigadores, revalorizar la labor de investigación que ha sido descuidada incluso por las propias universidades. Cuando uno mira lo que pasa en el Ecuador respecto a lo que pasa en otros centros educativos del mundo, se da cuenta precisamente que ha existido poco apoyo para la investigación. Y en este momento, más allá de lo que produce un país, es sobre todo el conocimiento acumulado que puede tener un país. De tal forma que aquí, con este proyecto, lo que se busca es revalorizar la labor de investigación, reconocer esa labor de investigación. De igual forma, me parece que otro elemento importante es lo que se plantea respecto de promover los factores que contribuyen al cambio de la matriz productiva. Lo que tú señalas, más bien nos debe llevar a una preocupación. Primero, que los centros de educación universitaria deben actuar con total transparencia. Pero segundo, también, y aquí entramos en la coyuntura política de algunos candidatos que señalan la libre posibilidad de que se opte por lo que quiera estudiar el joven. Yo sí creo que eso tiene que meditarse de manera más profunda, porque ya tuvimos en el país un país en el que existían miles de administradores de empresas y no existían empresas. Por lo tanto, esos administradores tenían que ocuparse en otras actividades y esto significaba un desperdicio de recursos para el Ecuador. De igual forma, teníamos cientos, miles de abogados y no existía trabajo para todos esos abogados. ¿Qué es lo que se está buscando con este código? Vincular lo que tiene que ver con el conocimiento también que se desarrolla en las universidades con el cambio de la matriz productiva, ¿no? Sin dejar de señalar que obviamente tiene que ver lo que cada uno de los jóvenes tenga vocación para hacer, pero no me parece mal que se incentive sobre todo un determinado tipo de estudios y por lo menos se advierta que hay otras carreras en las que ya hay saturación y que podría haber complicaciones al momento de conseguir trabajo. Me parece que este es un código más bien fundamental en ese sentido, que privilegia la investigación, la innovación y al mismo tiempo busca conectar el saber universitario con las necesidades del país. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, siguiendo un poco en esta línea y a propósito de las preocupaciones que usted manifestaba alrededor del contenido del proyecto, ¿estas desmerecen u opacan lo que podrían resultar beneficios en sí? Mire, con los especialistas que he podido conversar en materia de propiedad intelectual y derechos de autor, ellos encuentran que el código no genera las seguridades que reclama y necesita el inventor, el creador, a tal punto que en esas circunstancias, al no precautelarse los derechos a la propiedad intelectual, los derechos de autor, en cierto modo no se da el impulso, no existe el incentivo para que se cree conocimiento. En el caso, por ejemplo, de aquellos que se dedican a cierto tipo de actividades en la creación, diga usted, de software, resulta que la persona que invierte, que tiene el negocio, va a tener una situación muy difícil porque va a tener que acordar con aquellos que trabajan en el negocio los términos de la titularidad, inclusive, del derecho. En esas circunstancias, aquellos que invierten, colocan los recursos, corren el riesgo, van a tener una serie de derechos precarios en este proceso. Y cuando existe un entorno lleno de inseguridades, al final no existe el capital que se requiere para poder emprender en una actividad creadora de conocimiento. De allí entonces que si bien el código tiene algunos aportes interesantes, algunas novedades que por supuesto debo reconocer, en otros aspectos, por ser un código abundante en normas,
se tropieza. Y los tropiezos se expresan en la falta de garantías suficientes para aquellos que buscan registrar, digamos, lo que han inventado a través de una patente, un diseño, lo que fuese, y aquellos que, habiendo creado y están protegidos por los derechos de autor, al final no gozarían de las protecciones que necesitan. Entonces, el código tiene sus bemoles y uno no puede santificar necesariamente todo el proyecto. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Sin duda, siempre que se mira un cuerpo normativo, hay cosas que con el tiempo y con la práctica podrán irse ajustando. Sin embargo, me parece que el código tiene todo un libro en el que busca desarrollar la gestión del conocimiento. Es fundamental reconocer que aquí se hace un tratamiento claro respecto de los conocimientos tradicionales y respecto también de la propiedad intelectual, de lo que tiene que ver con la propiedad industrial. Y ahí estamos hablando de patentes, de modelos de utilidad, de circuitos integrados, de diseños industriales y al mismo tiempo de lo que es derechos de autor y derechos conexos. De tal forma que creo yo que en el código más bien se hace un tratamiento responsable, adecuado. Vuelvo a insistir, ¿sí? Son temas complejos y son temas que además cambian de manera vertiginosa y por lo tanto habrá que estar atentos para que esos cambios puedan recogerse en lo posterior en reformas. Pero como acto que es necesario relevar es el buscar codificar, y codificar permite integrar, dar un tratamiento coherente, sistemático, ¿no? Me parece que este es uno de los logros, no solo en esta materia, sino también como signo característico de estos años. Si hay algo que hemos innovado o que es característico de estos años, es el poder codificar, establecer códigos donde antes existían leyes dispersas. El que ahora exista un solo código va a permitir precisamente a los innovadores, a los investigadores que puedan tener un compendio de las normas que están vigentes y al mismo tiempo fomentar sobre todo la posibilidad del aprovechamiento de todos esos conocimientos en beneficio de la sociedad. De tal manera que es un paso más en esta línea de codificar, de tener grandes cuerpos y de esa manera también beneficiar al conjunto de la sociedad. Correcto, asambleísta Hernández. Creo que hoy nos ha faltado un poco de tiempo para hablar de todos los temas propuestos para este programa. Se nos pone demasiados temas. Gracias en todo caso por sus criterios, asambleísta Virgilio Hernández, asambleísta Luis Fernando Torres. Amigos, ya han escuchado ustedes las reflexiones a propósito de al menos 3 puntos que hemos propuesto como temas de debate político para este programa. En una primera instancia, el legado que dejó Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana. También el primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, y al Código de Trabajo en materia de regulación de feriados. Y la aprobación definitiva del proyecto de Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación Ingenios. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, como siempre, la síntesis les corresponde a ustedes. Será hasta la próxima ocasión. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com, a la Flaxo Radio y la radio de la Asamblea Nacional.